Bien, vamos entonces a ver un poco las dudas que han quedado respecto a los dos videos que vimos ayer. Ayer ustedes vieron primero un video respecto a los tipos de linfocitos T, el ciclo de vida, el complejo mayor de histocompatibilidad, y el segundo video nos hablaba sobre cómo activamos a los distintos tipos de linfocitos T. Entonces, primero, lo que ustedes vieron, más allá de los tipos de linfocitos T, era este ciclo de vida de los linfocitos T. Acuérdense, chicos, que nosotros dijimos que tanto los linfocitos B como los T se producen en la médula ósea. Una vez que se producen en la médula ósea, ahí estaba la principal diferencia que había entre los B y los T. ¿Por qué? Porque los B maduraban ahí y los T migraban al timo y ahí hacían o completaban su proceso final. Ese proceso final al que estamos haciendo referencia es la diferenciación, selección y maduración. Entonces, ¿qué significa que mi linfocito T haga un proceso de diferenciación? Y que mi linfocito T puede sintetizar distintas proteínas que le van a servir para distintas funciones. Por ejemplo, primero puede sintetizar el CD3, que en realidad no es una proteína, sino que son 5, que es una proteína o una estructura proteica que le sirve para principalmente diferenciarse de otros linfocitos. Pero también nuestro proceso de diferenciación le permite al linfocito T sintetizar su propio receptor, el receptor de células T. Porque recuerden que sin este receptor, el linfocito T no serviría para nada, porque no podría reconocer al antígeno, o mejor dicho, a la célula que ha sido infectada por el antígeno. Recuerden que los linfocitos T no actúan sobre los antígenos, sobre el patógeno que entró, sino que actúa sobre la célula infectada por ese antígeno. Pero además, dependiendo si es un helper o un citotóxico, también va a poder sintetizar la glucoproteína CD4 si es un helper, o la proteína CD8 si es un supresor o citotóxico. Entonces, una vez que hizo este proceso de diferenciación, que es sumamente importante, pasa por un proceso de selección. ¿Qué quiere decir esto? Yo pongo a prueba a ver si el linfocito T sirve o no sirve. Porque si no sirve, lo voy a eliminar. Como yo les dije cuando empezamos esta unidad, yo tengo que tener mis linfocitos, mi sistema inmune, tiene que tener la capacidad de distinguir lo propio de lo que no es propio. Porque tiene que atacarme a lo ajeno y no atacarme lo propio. Entonces, ese es el proceso de selección. Yo analizo si el linfocito te sirve o no sirve. En la selección positiva, yo analizo lo siguiente. Ya vamos a repasar lo del complejo de histocompatibilidad. Acuérdense que el complejo de histocompatibilidad son glucoproteínas que tengo en las membranas, que estos complejos de histocompatibilidad se clasificaban en 1, 2 y 3. El 3 no interviene en la presentación de antígenos, pero, por ejemplo, el 1 yo lo encontraba en todas las células con núcleo, con algunas excepciones. Por ejemplo, ¿qué excepciones había? Las neuronas y ¿Qué más? las células del sincitiotrofoblasto. Perfecto, que son las células estas que rodean al embrión cuando el embrión se está desarrollando, ya lo van a ver en embrionario. También, chicos, por ejemplo, hay células de nuestro cuerpo, como los glóbulos rojos, que no tienen complejo de histocompatibilidad en sí, no solamente porque son anucleadas, porque cuando están maduras pierden el núcleo, sino también porque estos glóbulos rojos, y justo hago la aclaración, tienen, que ya lo vamos a ver mañana, antígenos específicos. No tienen complejo de histocompatibilidad como complejo de histocompatibilidad, sino que tienen antígenos específicos, que es lo que determina que una persona tenga grupo A, grupo B, grupo AB,
o grupo 0, y también que la persona sea RH positiva o RH negativa. Entonces el glóbulo rojo es como una excepción porque no tiene complejo de histocompatibilidad, pero no solo porque es una célula nucleada, sino porque tiene como antígenos propios. Por otro lado, las plaquetas son restos de células, son restos citoplasmáticos, entonces tampoco tienen complejo de histocompatibilidad. El resto de las células con núcleo, todas tienen complejo de histocompatibilidad, excepto, como dijeron, las neuronas y el sincitido trofoblasto. Ese es el 1. El complejo de histocompatibilidad 2 lo tenían las CPA, dendrítica, macrófago, linfocito B. Ahora, cuando una célula de mi cuerpo es infectada por algo, ese complejo de histocompatibilidad se modifica. Entonces, mi linfocito T tiene que poder detectar cuando ese complejo de histocompatibilidad está fallado, está alterado, para atacar y decir, esto está alterado, acá hay algo, ataco la célula. Eso se llama selección positiva, cuando el linfocito T puede reconocer a un complejo de histocompatibilidad alterado para atacarlo. Por otro lado, también existe la selección negativa, que es cuando mi linfocito T reconoce el complejo de histocompatibilidad normal, porque imagínense que si no me reconociera el complejo de histocompatibilidad normal, me atacaría células que están sanas. Entonces ahí se dan las enfermedades autoinmunes. Entonces, selección positiva, el linfocito T detecta cuando el complejo de histocompatibilidad está alterado. Selección negativa, cuando detecta que el complejo de histocompatibilidad está normal y no ataca. Hago la selección, maduran, salen a circulación. Pueden circular, pero generalmente no los encuentro circulando, no es la mayor cantidad o el mayor porcentaje. El mayor porcentaje se dirige a los órganos linfoides. ¿Y ahí qué va a pasar? Y ahí van a quedar inactivos. O sea, si yo analizo mi linfocito T en ese estado, y está perfecto, pero está inactivo, ¿cuándo se va a activar? Y se va a activar cuando reconozca una célula que está infectada por un antígeno. ¿Y qué va a pasar cuando se active ese linfocito T? Y bueno, cuando se active, va a pasar exactamente lo mismo que vimos en el linfocito B. Cuando se activan, se dividen en células activas y células memoria. En el linfocito B vimos que era célula plasmática y célula memoria. En el linfocito T, linfocitos T activos, linfocitos B memoria, linfocitos T memoria, perdón. Entonces, esto mismo pasa en todas las células de la inmunidad adaptativa. En el helper, en el citotóxico, en el LB, o sea, en el linfocito B, siempre que se activan, se dividen en células memoria y células activas. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya les vuelvo a compartir, pero les voy a compartir otra cosa. Espérenme un minuto. Entonces, listo, analicé, ahí les comparto la pantalla, espérenme. Analicé, terminé de hacer el proceso de diferenciación, espérenme un minuto, ahí está, acá. Miren, supongamos que terminé de hacer la diferenciación, selección, maduración. Miro mis linfocitos. Bueno, ¿cómo sería un linfocito de helper? Y bueno, linfocito T helper o colaborador va a tener un receptor que se llama TCR, que es el receptor que me va a detectar el antígeno con el complejo de histocompatibilidad. Otro receptor que es el receptor de moléculas coestimuladoras, porque chicos,
sin las moléculas coestimuladoras no hay activación de linfocitos. Este receptor es el receptor de moléculas coestimuladoras. ¿Quién va a tener las moléculas coestimuladoras? Y obviamente la célula que venga a activar a estos linfocitos. Por ejemplo, la célula presentadora. ¿Qué más voy a encontrar? Voy a encontrar un complejo de proteínas que lo va a tener tanto el helper como el citotóxico, que se llama CD3. Y por otro lado, voy a tener una proteína específica de este helper que lo va a diferenciar justamente del citotóxico, que ¿cómo se llamaba esa proteína? CD4. Muy bien, entonces acá tengo CD4. Acá aparece un 3, pero es una R. Parece una R al revés. Esto que está acá es el CD3. Esperen para que no se confunda. Ahí está. Entonces, este es mi linfocito T helper. Linfocito T helper este ya está listo para poder, sería como si yo le saco una foto, obviamente hay otras glucoproteínas en la membrana, ustedes no las ven todas, pero esto sería como lo que ustedes ven. ¿Qué más va a tener este linfocito T? Bueno, cuando se active, cuando algo me active a mi linfocito T helper, va a exponer en su membrana un receptor, que es un receptor de interleucina 2, y él mismo va a sintetizar la interleucina 2, que va a ejercer el efecto sobre el receptor. Es decir, este es el receptor de interleucina 2, que es una citosina, y él mismo sintetiza la misma interleucina 2. ¿Qué hace esa interleucina 2? Que él prolifere. Que él prolifere y que se diferencie. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando se diferencie? Y como hemos estado viendo, va a reconocer un antígeno, que ya vamos a ver qué reconoce, va a reconocer un antígeno y se va a dividir en un linfocito T helper memoria y un linfocito T helper activo. Ahora, ese linfocito T helper activo puede diferenciarse, que ya lo vieron también en el video, en linfocito T helper 1 o linfocito T helper 2. Entonces, este helper 1 es el que me va a activar a los macrófagos y a los linfocitos T citotóxicos. Y este helper 2 me va a activar a los linfocitos B. Ahora, ¿qué reconoce este receptor? Y este receptor reconoce el determinante antigénico, que recuerden que el determinante antigénico es lo que queda del antígeno que entró, unido a qué tipo de complejo de histocompatibilidad o antígeno leucocitario humano. ¿El ¿Al 1 o 1? al 2? El 1, muy bien. ¿Dónde lo encontrábamos, dijimos? En todas las células nucleadas. Va a reconocer el antígeno unido a este complejo de histocompatibilidad 1, que obviamente lo va a expresar una célula, que puede ser una CPA, pero puede ser otra célula. A ver, el helper es el 2, el citotóxico es el 1. Entonces, ¿quién solo tenía 2? ¿Solamente qué células? Las no. CPA. La Quiere CPA. decir que este complejo, no, se los voy a poner otro color, este complejo de histocompatibilidad 2 solo lo tienen la CPA. Entonces, solo lo tienen la CPA, por lo tanto, solamente el helper se puede activar con una CPA. Nada más. No lo puede activar otra célula nucleada. ¿Esta es una célula nucleada? Sí, pero
al ser una célula nucleada, va a tener complejo de histocompatibilidad 1 también, pero eso no activa al helper. Quien activa al helper es el 2. Entonces, ¿qué más tiene aparte de esto? Tiene moléculas, esperen que le voy a cambiar el color, tiene moléculas coestimuladoras. Esas moléculas coestimuladoras son las que van a activar o que va a ser reconocidas por este receptor. Entonces, el helper se va a activar cuando reconozca moléculas coestimuladoras que vienen en la célula presentadora y el determinante antigénico que viene expuesto sobre un complejo de histocompatibilidad 2 en la célula presentadora. Quiere decir que el helper solo se activa con una célula presentadora, con nada más. No se puede activar de otra manera. Entonces, ¿qué pasaría ahora con un linfocito T citotóxico? Esperen que le quiero cambiar el color, pues si no. ¿Qué pasaría con un linfocito T citotóxico? Bueno, el linfocito T citotóxico va a tener un receptor TCR, esperen, ahí está, va a tener un receptor TCR, igual que, obviamente no es el mismo, pero también es un receptor, reconoce otras cosas, diríamos, ¿sí? Va a tener un receptor de moléculas coestimuladoras, va a tener el CD3, este conjunto de proteínas, también, acá, creo que es otro azul, pero bueno, es la misma proteína. ¿Y qué lo va a diferenciar? ¿Qué proteína? CD8. Muy bien, es decir, este va a tener, esperen un poquito, va a tener la proteína CD8. Esto es un linfocito T citotóxico. Entonces, ¿qué va a pasar? Y cuando se active, va a exponer su receptor de interleucina 2, va a sintetizar interleucina 2, que va a ejercer efecto en el mismo receptor que él expuso. Lo mismo que pasaba con el otro, y sí, porque pasa en todos los linfocitos T esto de la interleucina 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se active, se va a dividir en un linfocito T citotóxico memoria y un linfocito T citotóxico activo. Este activo es el que libera granzimas y perforinas que me destruyen la célula infectada. Ahora, ¿qué va a reconocer este TCR? ¿Lo mismo que este? No. Este TCR va a reconocer el determinante antigénico, ahí sí, unido al complejo de histocompatibilidad 1, y este sí puede ser activado por cualquier célula que tenga núcleo, porque todas las células con núcleo tienen complejo de histocompatibilidad 1. Pero más allá de esto también tiene moléculas coestimuladoras. Y sí, y esas moléculas coestimuladoras, ¿sobre qué van a actuar? Y sobre este receptor que tengo acá. ¿Y quién puede traer esto? Y cualquier célula nucleada, inclusive una célula presentadora, porque la célula presentadora tiene histocompatibilidad 2 por ser célula presentadora, pero tiene histocompatibilidad 1 por ser una célula nucleada. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Vuelvo un poquito acá. El helper 2 me puede activar a los linfocitos B, ya lo vamos a ver enseguida, lo vamos a repasar. Helper 1 me puede activar
a los macrófagos y también al linfocito T citotóxico. ¿Cómo es esto de que la célula presentadora tiene 2, tiene 1? Bueno, miren, una célula presentadora dijimos que podía ser un macrófago o una célula dendrítica o un linfocito B. Es horrible el macrófago, pero no importa. Lo que vale es la intención. Esta CPA, supongamos que es un macrófago o una célula dendrítica, la que les guste a ustedes. ¿Qué va a pasar? Va a fagocitar un antígeno, una bacteria, lo que quieran ustedes. Imaginémonos que acá está la bacteria, la fagocita y dentro de ella la degrada. Entonces lo que queda, cuando lo une con vesículas, son determinantes antigénicos. A su vez, esta célula presentadora también va a sintetizar complejos de histocompatibilidad. Entonces, miren, ¿qué va a pasar? Esta célula presentadora va a tener complejos de histocompatibilidad que van a exponer en su superficie a los determinantes antigénicos, que son estos restos del antígeno que entró. Entonces, si esto es un complejo de histocompatibilidad tipo 1, y este es un complejo de histocompatibilidad tipo 2, con este complejo va a activar al helper y con este al citotóxico. ¿Se entendió mejor ahí? Los dibujos están horribles, pero es para que más o menos entiendan cómo sería que una misma célula me puede activar al helper y al citotóxico a la vez. Como tiene los dos complejos de histocompatibilidad, con el 2 activa al helper, con el 1 al citotóxico. ¿Se entendió, chicos? ¿Un poco mejor? Sí. ¿Más claro ahí? Sí, profesor. Sí. Bien, perfecto. Lo de los linfocitos, ¿sí? Ay, perdón, no entendí la pregunta. ¿Lo de los linfocitos citotóxicos? Bien, repito lo del linfocito citotóxico. El linfocito T citotóxico tiene receptor como este, tiene un receptor de molécula coestimulador como este, tiene CD3 como este, en vez de tener CD4, acá no le puse, tiene CD8. Espera, acá, CD8. Entonces, ¿qué pasa? Este linfocito T citotóxico, cuando se activa, expone receptores de interleucina 2 y él mismo sintetiza la interleucina 2 que ejerce el efecto. Entonces, ¿qué le permite eso al linfocito T citotóxico? Proliferar, multiplicarse y diferenciarse en citotóxico memoria y en citotóxico, bueno, activo. Este citotóxico activo es el que va a producir granzimas y perforinas para a la célula infectada matármela por apoptosis. Este sin memoria queda ahí 1 año, 6 meses, dependiendo. ¿Cómo hago para activar? Y bueno, la célula presentadora o cualquier célula con núcleo va a exponer en su complejo de histocompatibilidad 1 el determinante antigénico. Esto que están acá. Eso va a ser detectado por mi TCR. Pero a su vez va a liberar moléculas coestimuladoras que van a ser captadas por el receptor de moléculas coestimuladoras. Cuando eso pase, es cuando mi linfocito T citotóxico se activa. ¿Se entendió mejor ahí? No me acuerdo quién me lo había preguntado, perdón, que como estoy compartiendo la pantalla, no puedo salir del... ¿Se entendió mejor ahí? ¿Sí, Sofi? Bien. ¿Alguna duda de esto?
Dani, ¿la activación de los linfocitos B por helper hay que saberla así como detallada o no? Ahora la vamos a ver, Fer. Ahora vuelvo al Bien. Power y la vemos. Ahora la vemos, porque hay un reconocimiento ligado en ese caso. Ahora volvemos al Power y lo vemos. Lo que pasa es que acá simplemente quería como mostrarles en un esquema muy feo. Claramente yo no soy como la Carly, no me recibí de diseñadora, escribo tengo dibujo horrible, escribo horrible, pero es simplemente como para que les quedara un poquito más claro cómo sería cada uno de los linfocitos, ¿sí? Nada más que eso. Ustedes háganse dibujos bonitos, no como los míos, pero era simplemente como para que les quedara un poquito más claro. Ahora volvemos y vemos un poquito más en profundidad esto que me preguntabas, Fer. Mire, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Fer, esto que tienen acá es lo que yo les estaba explicando recién con mi receptor violetita, horrible, pero para que entendieran un poquito mejor. Esto es un linfocito T cualquiera activándose. Acá no me especifica si es gel, pero bueno, podríamos decir que acá como hay un histocompatibilidad clase 1, y bueno, esto debe ser un citotóxico, pero en el caso del helper pasa lo mismo. ¿Qué quiere decir? Ustedes se activa, primero reconoce, acuérdense las tres etapas: reconocimiento, activación, expansión y proliferación, y eliminación del antígeno. Entonces acá hay un reconocimiento. Para la proliferación, ¿qué va a pasar? Y va a exponer sus receptores de interleucina, va a sintetizar la interleucina 2, que va a ejercer efecto sobre el mismo. ¿Y qué va a hacer? Eso le va a permitir diferenciar, primero proliferar, y después diferenciarse en linfocito T activo, linfocito T memoria. Esto va a pasar en el helper y en el citotóxico. Ahora, empezamos a profundizar un poco más en el citotóxico. ¿Qué pasa en el citotóxico? En el citotóxico, yo lo puedo activar de dos maneras. Una, directamente sin ayuda del helper, y otra es con ayuda del helper. ¿Se acuerdan qué helper? ¿Qué número de helper? El 1. Muy bien. Entonces, esto que tienen acá es la activación del citotóxico sin ayuda del helper. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá tengo mi linfocito T citotóxico, tiene su TCR, tiene su receptor de moléculas coestimuladoras, y en este caso es una CPA, pero podría ser cualquier célula nucleada también, que va a exponer su complejo de histocompatibilidad 1, el determinante antigénico. Esa bolita roja que tienen ahí, amarilla, naranja, es el determinante antigénico. Eso amarillo que tienen ahí es el complejo de histocompatibilidad 1. Además, va a producir moléculas coestimuladoras que van a unirse con mi receptor. Me activan el citotóxico. ¿Qué hace el citotóxico? Expone su receptor, sintetiza interleucina 2, que ejerce efecto sobre el mismo, se divide en LTC activo, LTC memoria. El memoria queda. El activo va a liberar granzimas y perforinas, acá está, liberando, que van a afectar a la célula infectada, produciendo su apoptosis. Las perforinas hacen huecos, perforan, entonces se produce un desequilibrio osmótico y la célula, chau, te fuiste. Y además las granzimas son enzimas proteolíticas, entonces como que van por dentro atacando a la célula. Entonces me atacan la célula infectada. Esta es la activación del LTC sin ayuda del helper. Solo él reconociendo una célula nucleada que expone el complejo de histocompatibilidad 1 con un determinante antigénico. ¿Se entiende esta parte? ¿Hasta acá? Sí, sí. Bien. Vamos a la segunda opción.
que el linfocito T citotóxico sea activado con ayuda de un helper y obviamente de una célula presentadora. Entonces, ¿cómo sería este? Mi célula presentadora, como yo les dije, tiene, por un lado, complejo de histocompatibilidad 2 por ser una célula presentadora. Por otro lado, complejo de histocompatibilidad 1 por ser una célula con núcleo. Entonces, esta es la célula presentadora, esto es un linfocito T helper, por eso tiene, miren, esto es un linfocito T citotóxico. ¿Cómo es la relación? Escuchen bien. La célula presentadora expone su complejo de histocompatibilidad 2, el determinante antigénico, por ejemplo, supongamos que esta célula era, no sé, un macrófago o una célula dendrítica que fagocitó a una célula, a una bacteria, y eso que quedó de la degradación es, perdón, esto que ustedes ven acá, que es el determinante antigénico. Entonces, este es el complejo de histocompatibilidad 1, este es el determinante antigénico. Estas son moléculas coestimuladoras que tiene la célula presentadora. Ahora, ¿qué pasa acá? Este es el linfocito T helper. Tiene receptor para células, o para mejor dicho, para moléculas coestimuladoras. TCR, entonces, el TCR me va a detectar complejo de histocompatibilidad 2 con el determinante antigénico y el receptor de moléculas coestimuladoras me va a detectar las moléculas coestimuladoras. Se activó mi helper. Se activó. ¿Qué le pasó? ¿Qué dijimos que le pasaba? Cuando un linfocito T se activa, ¿qué le pasa? En este caso se activa un helper. ¿Qué le pasa? ¿Qué va a ser lo primero que pase? A ver. Prolifera. Muy bien. Para proliferar, ¿qué tiene que sintetizar? Interleuquina 2. Muy bien. Tiene que sintetizar interleuquina 2. Y además, para reconocer la interleuquina 2, ¿qué tiene que hacer con los receptores? Que se activen, o sea, que vayan ahí las interleuquinas. Tiene que exponer en su superficie los receptores de interleuquina 2 y sintetizar interleuquina 2 que ejerce efecto sobre el mismo. Bueno, pasa eso, se activa mi helper. El helper cuando se activa, ¿en qué se diferenciaba? Helper, ¿Helper 1 o 2? y o por otro lado produce células de qué tipo, porque esas son las células activas. ¿Y qué De más produce? memoria. Muy bien, y memoria. Perfecto. Entonces, pasó eso con el helper. ¿Qué va a pasar? Cuando el helper 1 se active, y escuchen bien acá, va a hacer que mi célula presentadora exponga moléculas coestimuladoras que van a activar al linfocito T citotóxico. Miren, concentrémonos en el citotóxico. Este es el citotóxico. Tengo la célula presentadora que expuso complejo de histocompatibilidad 1 con determinante antigénico. Tengo en el linfocito T citotóxico TCR, receptor de moléculas coestimuladoras, pero no hay moléculas coestimuladoras para el citotóxico. ¿Qué les dije yo? Si no hay moléculas coestimuladoras, no hay activación del citotóxico. Va, en realidad de ningún linfocito T. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vuelvo a repetir. Cuando el helper se activa, estimula que mi célula presentadora de antígeno exponga moléculas coestimuladoras
para activar al linfocito T citotóxico, que es lo que ven acá. Entonces, ¿qué va a hacer el linfocito T citotóxico? Y va a activarse, va a sintetizar interleucina 2, el receptor, va a proliferar mi citotóxico y va a producir LTC activos y LTC memorias. Entonces acá hemos visto cómo el helper se activa con una célula presentadora, pero a su vez estimula que se pueda activar el citotóxico. ¿Se entiende esto? Medio enroscado, medio jodido. Se entiende. ¿Los demás? ¿Se entendió? Sí, Dani. Bien, perfecto, buenísimo, genial. Ahora, hemos visto el citotóxico activado solito, el citotóxico activado con ayuda del helper. Bueno, nos vamos a concentrar entonces, esta es la función del citotóxico, fíjense que va a liberar, como son células citotóxicas, son células tóxicas para, o sea, secreta sustancias tóxicas para las células infectadas, entonces, ¿qué me va a hacer? Y me va a hacer que justamente la célula infectada se muera por apoptosis, libera las granzimas y las perforinas. Ahora, vamos con el helper. El helper, para activarse, tiene que reconocer un antígeno expuesto en un complejo de histocompatibilidad 2, y como dijimos antes, los únicos que tienen complejo de histocompatibilidad 2 son las células presentadoras. O sea que al helper únicamente lo va a activar una CPA. Ya no es cualquier célula, es sí o sí una CPA. Por eso acá vimos, que a este helper lo estaba activando una CPA, porque el helper solo se activa con una CPA, porque son las únicas que tienen complejo histocompatibilidad 2. Miren, acá estamos viendo el efecto de un helper 1, miren, acá está activando un macrófago, y acá estamos viendo el efecto del helper 2, que es actuar sobre un linfocito B. Ahora explico esto que el Fer justo me lo estaba preguntando antes. Pero básicamente es un poco lo que dijimos antes en mi super dibujo, que el helper 1 puede actuar activando al citotóxico y al macrófago, y el helper 2 activando a los linfocitos B. Entonces, miren lo que pasa acá. ¿Qué es esta imagen? Esta imagen para mí está bastante confusa, porque es como que me muestra que el helper se divide en citotóxica y B, que no es lo que pasa en realidad. Son células distintas. Miren, esto es un linfocito T helper. Acá tiene su TCR. Esto que tienen acá es una célula dendrítica comiéndose a una bacteria, fagocitando una bacteria. Bueno, la va a fagocitar, la va a degradar, y estos restos que quedan son determinantes antigénicos que va a exponer en su complejo de histocompatibilidad 2. Acá está expuesto el complejo de histocompatibilidad 2 con el determinante antigénico. ¿Qué va a hacer este helper? Se va a activar. Cuando se active, va lo mismo que venimos diciendo. Va a liberar interleucina 2, va a sintetizar los receptores de interleucina 2, va a proliferar y se va a dividir. Helper 1, helper 2. El helper 1 me va a activar mi citotóxica, que es lo que vimos acá, y el helper 2 me va a actuar sobre el linfocito B o célula B. ¿Cómo es eso? Miren, acá tenemos porque ya vimos el efecto del helper 1 con el citotóxico, lo vimos recién. Entonces tenemos que ver el efecto del helper 2 con el linfocito B. ¿Cómo es el efecto este? El efecto es el siguiente. Acá tenemos un linfocito B. Antes que empecemos, acuérdense chicos, que el linfocito B, más allá de ser linfocito B, es célula presentadora de antígeno, junto con la célula dendrítica, junto con el macrófago. O sea que también puede actuar presentándole antígenos a los linfocitos T.
Eso no lo tengo que olvidar nunca, porque ahí está parte de la relación que tienen entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Linfocito B tiene anticuerpos, este es un virus. ¿Cómo se llamaba la región del virus o del antígeno a la que se unía en el anticuerpo? La región del virus se llamaba epitopo. ¿Y cómo se llamaba la región del anticuerpo? Paratopo. Muy bien. Entonces se produce la relación o el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Qué hace con este complejo? ¡Pum! Lo mete para adentro, lo interioriza. Y obviamente el próximo paso es degradarlo. Acá lo degradó. De lo que quedó, que son restos de antígeno, los va a unir con un complejo de histocompatibilidad, que es lo que les está mostrando acá. Acá tiene el complejo de histocompatibilidad unido con el determinante antigénico. Puntualmente, este complejo de histocompatibilidad que tiene es un complejo de histocompatibilidad 2. ¿Por qué? Porque es una célula presentadora. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y acá está la explicación, Fer, que vos me habías pedido antes, y de hecho, acá hago la aclaración. Cuando el linfocito B expone el complejo de histocompatibilidad con el determinante antigénico, es reconocido por un helper con su TCR. Acá está el TCR. ¿Y qué pasa? Bueno, se va a activar el helper. ¿Y el helper qué hacía? Se dividía en helper 1 y helper 2. ¿Y qué dijimos? Que el helper, a su vez, 2, activaba a mi linfocito T, perdón, a mi linfocito B. Entonces, acá se produce un reconocimiento ligado. ¿Qué quiere decir esto? El helper libera sustancias químicas, como citocinas, que estimulan la activación del linfocito B, y a su vez el linfocito B fue el que le presentó el antígeno al helper. Entonces los dos están reconociendo al antígeno. Entonces, cuando se produce esto, hacen que mi linfocito B se active y produzca células plasmáticas y células memoria. ¿Y qué empiece a hacer la célula plasmática? A producir anticuerpos. ¿Están vivos? Sí, sí. Bien. Más o menos murieron en la mitad. Hizo, Sí. ¿viste el meme que es como que le explota la mente? Literal. Bueno, esto, chicos, es parte de lo que uno tiene que entender cuando entiende sistema inmune, de que todo se relaciona con todo. Es decir, nosotros siempre les explicamos primero, qué sé yo, hay innata, componente celular, componente humoral, adaptativa, pero la realidad es que actúa todo junto, chicos. No actúa por separado la innata y la adaptativa y los linfocitos B por un lado y los T por el otro. Está bien, actúan de manera distinta, pero hay una relación entre ellos, porque el sistema inmune es uno solo. Así como el sistema circulatorio funciona en conjunto, como el sistema digestivo funciona en conjunto, y todos los sistemas funcionan en conjunto. Entonces nosotros se los separamos por parte, para que sea más fácil de entender, pero no funcionan por separado. Vuelvo a explicar esto, porque creo que hay gente que murió en el camino y por eso no me contesta. Esta parte creo que la entendieron, es decir, el linfocito B me reconoce un virus, acá está con una bacteria, pero es lo mismo. Lo interioriza, lo degrada, lo que queda de esa degradación se llama determinante antigénico. ¿Qué hace esta célula B? Esta célula B, chicos, es presentadora de antígeno. De hecho, ustedes vieron, cuando les mencionamos los tipos de CPA, les mencionamos célula dendrítica, macrófago y linfocito B. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Une estos determinantes antigénicos con el complejo de histocompatibilidad. Acá tengo el complejo de histocompatibilidad con el determinante antigénico expuesto. ¿Y qué hace? Esto me activa a el helper.
O sea que acá el linfocito B en esta región está actuando como célula presentadora. Pero a su vez, cuando el helper se activa, porque su TCR reconoce el complejo de histocompatibilidad con el antígeno, va a proliferar, va a diferenciarse el helper 1 y helper 2, y el helper 2 va a activar al linfocito B a través de la secreción de ciertas interleucinas. Entonces, ¿qué va a pasar? Este helper va a activar al B, entonces se produce un reconocimiento ligado, porque este le presenta una estructura a este, pero este se activa y lo activa a este. Pero este ya se había activado en realidad, porque ya había reconocido el antígeno y lo había degradado adentro de él. Entonces por eso se llama reconocimiento ligado. ¿Qué logro con esto? Que el linfocito B, cuando se active, me genere linfocitos B memoria y linfocitos B activos, que son las células plasmáticas. Eso es lo que ustedes tienen como reconocimiento ligado, que si se van al cuadernillo, en el cuadernillo, no en el apunte de clase, en la página número 42 les hablan del reconocimiento ligado. Les dicen, tal cual, los LB pueden activarse independientemente de los LT o con la ayuda de los LT, específicamente de un T-helper 2. Para ello, el linfocito B y el T-helper 2 deben reconocer epitopos, determinantes antigénicos, del mismo complejo molecular para que pueda interactuar. Y esto requiere que las células T-helper 2 deban haber sido activadas por la interacción con células dendríticas presentadoras de antígeno que hayan fagocitado el mismo agente patógeno. Esto se denomina reconocimiento ligado. Y les muestran la figura de lo que yo les mostré, que es la imagen que están viendo ustedes en el Power. Les muestra todas las etapas de lo que ocurre cuando se une con un virus y después les muestran con una bacteria. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. ¿Ha quedado alguna duda de esto? No, acá lo tienen por una bacteria, pero es lo mismo. Entonces, habiendo visto esto, es hora de integrar. Este cuadrito lo tienen en la página 20 del apunte de clase. Este cuadrito, chicos, al principio uno lo ve y dice, ¡ay, Dios mío! Bueno, esto que tienen acá es una integración de la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es lo siguiente. Un poco lo que yo les decía antes. Cuando nosotros estudiamos inmunidad innata y adaptativa, nosotros tenemos que entender que actúan en conjunto, chicos, que no actúan por separado. Entonces, este cuadrito es lo que me está haciendo, relacionarme la inmunidad innata con la adaptativa. Antes, cuando ustedes iban presencial, este cuadro se los hacíamos hacer a ustedes, de relación, para que ustedes entendieran cómo relacionar la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿qué tengo que ver el cuadro? Bueno, yo lo puedo empezar de muchas maneras al cuadro viéndolo. Es decir, primero, tengo un patógeno que tiene en su membrana patrones moleculares asociados a patógenos, que esos patrones moleculares, si ustedes se acuerdan, eran reconocidos por receptores de reconocimiento de patógenos, de patrones, perdón. Estos receptores lo encuentro en las células de la inmunidad innata, por ejemplo en el macrófago. Entonces, ¿qué pasaba? Un macrófago reconocía estos patrones moleculares asociados a patógenos, el receptor de reconocimiento de patrones lo detectaba, el macrófago me fagocitaba a ese patógeno. Pero a su vez, el macrófago sintetizaba algunas monocinas, que se conocen con el nombre de interleucinas, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, 6, 12, que
que son proinflamatorias, que obviamente estimulan la respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria era, se pone caliente, se inflama, se pone rojo. Bueno. También el macrófago secreta interleucina 8, que es una citocina quimiotáctica, es decir, que hace que más células, monocitos, neutrófilos, linfocitos, acudan al área a donde está el proceso infeccioso. Pero ¿qué más pasa? Nosotros vimos lo que era el sistema de complemento. ¿Cómo se podía activar el sistema de complemento? ¿Cómo activábamos el sistema de complemento? Por dos vías, clásica y alterna. Muy bien, vía clásica, vía alterna. La vía clásica pertenecía a la inmunidad adaptativa, la vía alterna a la inmunidad innata. ¿Qué quiere decir esto? En la vía alterna, factores del sistema del complemento detectaban polisacáridos del patógeno, activaban una proteína del complemento que se llamaba C3 y activaban el sistema de complemento, que se activa en forma de cascada. ¿Qué pasa si se activaba el complemento? Y me estimulaba la respuesta inflamatoria, me producía opsonización, el sistema de complemento estimulaba la citólisis del microorganismo, pero a su vez, a este sistema de complemento, yo lo podía activar por una vía clásica, que es cuando un anticuerpo me detectaba un antígeno. ¿Quién produce los anticuerpos? Y los anticuerpos los produce el linfocito B. Entonces, se activa, me activaban a la proteína C1 del complemento, chum, se activa el sistema de complemento, por vía clásica. Pero cuando un linfocito B se activa, porque reconoce un antígeno, se le diferencia en plasmática y memoria. La plasmática empieza a producir anticuerpos. Pero a su vez, y esta es toda la parte que hemos estado viendo, repasando, este linfocito B también podía ser activado con ayuda de un helper. Entonces, ¿cómo hago para activar un helper? Me vengo para abajo para ver toda la parte adaptativa que ustedes vieron. Esto que tienen acá es una célula dendrítica que actúa como célula presentadora de antígeno. Esta célula dendrítica tiene complejo histocompatibilidad 2, complejo histocompatibilidad 1, moléculas coestimuladoras, pero ustedes las vieron en la inmunidad innata, chicos. Por lo tanto, como buena célula de la inmunidad innata, tiene receptor de reconocimiento de patrones. Entonces, ¿qué va a pasar? La célula dendrítica va a reconocer este antígeno, lo va a fagocitar, ¿y qué va a hacer? Bueno, y ahí empieza la parte que hemos repasado ahora. Mediante el complejo de histocompatibilidad 2, va a activar al linfocito T helper, acá está su receptor, el helper va a secretar interleucina 2, va a proliferar, se va a dividir en célula memoria, helper 2, helper 1. El helper 2, dijimos, y lo vimos recién, me podía activar al linfocito B. Acá hay un reconocimiento ligado. El helper 1 podía activarme al citotóxico, activarme a los macrófagos. ¿Cómo hacía el helper 1 para activar al citotóxico? También lo vimos. Hacía que esta CPA expusiera moléculas coestimuladoras para que sean reconocidas por el citotóxico y así que el citotóxico se active. Pero el citotóxico no solamente se activa con ayuda del helper 1, sino que también
puede él solito reconocer a la CPA con su complejo de histocompatibilidad 1 en su receptor, moléculas coestimuladoras, receptor de moléculas coestimuladoras, se activa el citotóxico. Entonces acá me está mostrando la activación con ayuda del helper 1, acá directamente el citotóxico sin ayuda del helper. Se activa. Sintetiza interleucina 2, prolifera, citotóxico activado, citotóxico memoria. ¿Qué hacía el citotóxico activado? Y me liberaba granzimas y perforinas que actúan, perforan, destruyen células infectadas y células cancerosas. Pero a su vez, cuando el helper 1 se activa, me produce interferón gamma, que activaba los macrófagos, pero también es antiviral, es decir, que actúa sobre virus. Pero además, ustedes estuvieron viendo en inmunidad innata que existían otras células que se llamaban natural killer, que cuando la célula está infectada, libera ciertos interferones que activan a las células NK y las células NK, ¡pum!, me destruyen la célula infectada. ¿Están vivos? ¿Han muerto? ¿Están ahí? En eso estoy. Estoy muriendo lentamente, dice, pero hoy. ¿Qué pasó? Moribundos. No. Yo sé que es mucha información junta, toda junta y en una sola imagen. Es como mucho. Lo sé y lo entiendo. Por eso, yo les voy a pedir que para mañana, porque les voy a dar el tiempo que lo procesen, es como mucha información toda junta, ya lo sé. Para mañana, primero lean la unidad, si no la han podido leer. Y segundo, se sienten con este cuadro, solitos, y se fijen si pueden determinar cada flecha que hay ahí, ¿qué significa? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué es esto que yo les he ido diciendo? Es más, chicos, se las voy a complicar un poquito más. Acá me ha puesto que se activa el macrófago, pero el macrófago es célula presentadora de antígenos. O sea que acá, en vez de decir célula dendrítica, cuando este se activa, me podría haber activado todo esto, este macrófago, que de hecho es lo que pasa, chicos. Entonces, hay más flechas posibles, hay más relaciones posibles. Lo que pasa es que imagínense que si de acá le empezamos a sacar flechas para todos lados, esto hubiera sido impresentable. O sea, no hubieran podido entender absolutamente nada. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes se puedan sentar esta tarde con esto y puedan tratar de fijarse qué de esto entienden por qué está así y qué no. Que ustedes se puedan y me digan, bueno, ¿por qué el sistema de complemento tiene dos flechas? Y bueno, porque lo puedo activar por una vía clásica y por una alterna. Bueno, bien. ¿Y esta flecha, por qué sale del sistema de complemento? Que puedan tratar de entender qué es lo que cada flecha me está indicando, porque obviamente cada flecha me está indicando algo. Entonces, para mañana, leemos la unidad y tratamos de entender esto. Obviamente mañana apenas arranquemos, vamos a arrancar desde acá, a ver si alguno no pudo entender alguna parte o no entendió nada. Sean honestos, chicos. Esto es una integración de toda la unidad inmune, o de la mayor parte. Entonces, cuando nosotros estábamos presencial, ustedes lo hacían en un afiche, y de esa manera iban repasando la unidad y de paso relacionando. Entonces, les voy a pedir, como acá ya está hecho por nosotros, les voy a pedir que lo lean, que traten de entender de dónde sale cada flecha, y una vez que hicieron eso, que entiendan de dónde sale cada flecha y todo, mañana me digan, mira Dani, la verdad no entendí nada, o mira Dani, esta parte de abajo no entendí de dónde sale, o no podría ir una flecha de acá a acá. Quizás también surge eso. Dani, pero si yo esta flecha la pongo para acá, ¿no podría también ser una relación? Entonces, por favor, traten de procesar esto y mañana apenas empecemos vamos a arrancar desde acá. Y después vamos a seguir avanzando, pero
traten por favor de leer la unidad y de procesarlo, a ver qué no han entendido, pero sean honestos, chicos, si no entienden nada, decime, mirá, no entiendo lo que dice el cuadro. Listo, lo volvemos a ver desde el principio. Es difícil, yo lo sé, para mí Inmune es una de las unidades más difíciles que hay. Entonces, es mucha integración, mucha relación, mucho nombre, muchas funciones, lo sé. Entonces traten de procesarlo y mañana vemos qué sale. ¿Estamos? Los taladré toda la hora, les taladré la cabeza, pero quedó un poco más claro aunque sea lo de la activación de los linfocitos T. Sí. Sí. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, entonces, nos vemos mañana, arrancamos desde acá, traten de procesarlo, a ver qué sale, y mañana arrancamos desde acá viendo qué dudas han quedado. ¿Sí? Buenísimo, Romy. Igual, si ustedes ven mañana que leen la unidad y siguen sin entender algo de los linfocitos T, lo volvemos a ver. Es la parte más difícil, yo lo sé. Entonces, lean la unidad y ahí se van a dar cuenta qué entienden y qué no. Que tengan una hermosa tarde y nos vemos mañana. Hasta Gracias, mañana. Dani. Chau, Chau, nos chau. vemos. Gracias, Nos Dani. vemos. Chau, Chau, Dani. chau. Que tengan linda tarde.